dejo, entonces, aquí estamos, juego con esto un poquito, para que me vean a mí caminando por ahí. Volvemos, ya que lo que hice ahí no es otra cosa que repetir el esquema que vimos en la clase pasada y que van a ver un montón de clases más, no se asusten si alguno no llegó a copiar algo, y es obviamente algo bastante, o de alguna manera simplificado, según mi forma de verlo, para que ustedes lo entiendan más fácil. ¿Sí? Bueno, renta de cuarta categoría, renta por excelencia, donde lo que está presente es el trabajo en relación de dependencia. Ustedes recordarán que cuando hablamos alguna vez de las caracterizaciones que hacen de renta la caracterización que hacen de renta la ley de impuesto a la ganancia, dijimos que había una renta de primera categoría que tenía que ver con la renta derivada de los inmuebles, de la propiedad en bienes raíces, una renta de segunda que tenía como nota distintiva la renta que proviene de la colocación de capitales que generan renta, y por ende, explota todo, no, vamos bien. Lo que estamos hablando hoy, que es renta de cuarta categoría, es una renta cuya característica principal es la de venir producida por el trabajo en relación de dependencia, es decir, por el trabajo personal. Trabajo en relación de dependencia y otras rentas, pero derivadas siempre de la actividad pura y exclusivamente de la persona humana. Es la típica renta que generan los trabajadores, ya sean independientes o dependientes. Acá el artículo clave, como vimos hoy, es el artículo 82 de la ley, donde vamos a recorrerlo hoy. Encontramos la definición que podría clasificarse, yo lo hice para hacerlo un poco, para tratar de hacerlo un poco más ameno, en una clasificación que tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia. Incisos A, B y C del artículo 82 de la ley, que ustedes de ahora en más van a recordar siempre, y la tiene que ver con las rentas derivadas del desempeño a cargo público, ámbito nacional, provincial o municipal, pero es el típico, digamos, la remuneración de aquellos sujetos que no son empleados comunes, pero que sin embargo tienen ingresos por la función de cargos públicos, en cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos. Es decir, los senadores o los diputados provinciales o nacionales no son empleados del poder legislativo, ¿sí? Son funcionarios que fueron elegidos. De hecho, técnicamente lo que cobran no son sueldos, sino dietas, ¿sí? Bueno, de cualquier manera, para la ley de impuesto a la ganancia están alcanzados como renta de cuarta categoría en el inciso A de la ley, que así lo detalla. El siguiente es el inciso B, que es el más común, si ustedes quieren, las rentas que derivan del trabajo ejecutado en relación de dependencia, ¿sí? Es decir, aquellas personas que están empleadas, que cobran un sueldo y tienen una remuneración, esa remuneración es considerada renta de cuarta categoría en el impuesto a la ganancia, ¿sí? Todos entendemos qué se entiende por relación de dependencia, ¿sí? Está definido por la ley de trabajo. Si uno tuviera duda, todos comúnmente conocemos ese tipo de renta a la que se refiere el inciso B. Y ahí hago una pequeña pausa que, si en ese momento volvemos, pero es, si un sujeto obtiene solamente renta, en realidad de los tres incisos que vamos a ver hoy, del A, del B y del C, de acuerdo a las normas actuales, en general no presenta una declaración jurada global porque no tiene otras rentas, ¿sí? Excepto que el nivel de rentas brutas supere un nivel que año a año se va actualizando y que el año pasado era de 2,5 millones de pesos, ¿sí? Si, vamos de vuelta, si un trabajador tiene rentas por brutas totales en el año, en el periodo fiscal 2020, después voy a tener el 2021, normalmente no lo vi, pero digo, de más de 2,5 millones de pesos, tiene la obligación de presentar una declaración jurada de ganancias simplificada, parecida a esta, pero simplificada, siempre y cuando que no tenga otras rentas, ¿sí? Si un... No hablamos nada de eso, ahora
No, digamos, para parar un segundo que estás como adelantada para esto. Yo estoy contando los que trabajan en relación de dependencia y tienen remuneraciones por debajo de un valor que fija todos los años la FIP, que el año pasado fue 2,5 millones, no están obligados a presentar declaración jurada de ganancias, pero son contribuyentes de impuestos y que corresponde a través de retenciones que le hace su empleador en el recibo de sueldo. Esas retenciones se calculan de la misma manera que se calcula el impuesto a la ganancia, porque es exactamente igual, son contribuyentes de cuarta, como decía acá la compañera, en realidad le va a corresponder, él tiene derecho a las mismas deducciones que el resto de los sujetos, es decir, que otros sujetos tienen otras rentas. Todavía no vimos que es el mínimo imponible, que es la deducción especial, que es la carga de familia, pero va a tener derecho a computarse esos mismos valores. Lo que pasa es que en la liquidación lo diferente que hay que entender ahí es que el empleador va calculando la renta acumulada en forma mensual y considera las deducciones prorrateadas en forma mensual acumulada a la fecha. ¿Sí? Es como que va haciendo una declaración jurada mes a mes, acumulando la renta. Todo esto no lo vimos todavía cómo se hace, porque yo decía ella un poco te adelantar. No pasa nada. O sea, si el empleador, ¿cómo las declaras, digamos, a través de la página? No, por eso. Igual deducciones está como un par de capítulos más adelante, digamos, pero no pasa nada. El empleador, para el que trabaja en relación de dependencia, si hizo A, B y C, tiene solamente esas rentas, repasar y seguirnos todos, ese sujeto paga impuesto a la ganancia, pero a través de una modalidad que consiste en que el empleador le retiene el impuesto a la ganancia de su resolución. ¿Cómo hace ese cálculo? En realidad es igual que lo que vamos a aprender, lo que pasa es que lo hace en forma mensual, como si fuera una declaración jurada acumulada mes a mes. Y los valores que se pueden computar en la declaración jurada anual, los computa proporcionalmente al periodo de tiempo transcurrido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el mínimo imponible son 300.000 pesos, ¿sí? Esos 300.000 pesos va a tomar una 12ª parte por mes. En enero toma el sueldo de enero, las deducciones en una 12ª parte y calcula el impuesto. ¿Sí? Y en función del impuesto hace la retención. Y así sucesivamente. Pero no se hagan lío con esto porque lo mío fue abrir una puerta para hacerles un comentario y nos vamos por una salida de la autopista que tendríamos para hablar un montón más. Vos me decías, vale, ahora sí, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo se llama ese tope que pone la FIP? O no sé si tiene algún nombre, no sé por qué. No, lo vamos a ver. Está el mínimo imponible. No sé si es lo mismo. Sí, es el mismo valor, tiene diferentes. Hay una deducción especial de un mínimo imponible y carga de familia que son iguales para todos los sujetos. ¿Está bien? Claro, pero digo ese tope. El de 2,5 millones. Sí. Pero confundí con el. No, esa es la remuneración bruta. Él dice, bueno, aquel, supongamos, hay una persona que gana 2 millones de pesos. Ese probablemente, no lo sabemos, pero de acuerdo a sus deducciones personales y generales, por ahí le corresponde pagar el impuesto de ganancia. ¿Sí? Sí. A ese siempre el empleador le va a retener de su sueldo. ¿Está bien? Ahora, si su remuneración bruta en el año no supera los 2,5 millones, ese sujeto no tiene que presentar nada. Por más que le estén reteniendo. Al que le retienen, al que supera los 2,5 millones, tiene que presentar su declaración. Pero así, ¿cómo se entera? El empleador le hace una declaración jurada en forma de 1357, que puede descargar a través del servicio web con su clave de AFIP y ver la liquidación que le hizo el empleador por todo el año. Lo puede hacer cuando termine el año. ¿Sí? Cuando termine el año, los empleadores a sus trabajadores de dependencia que le retienen ganancia le dan una liquidación de impuestos a las ganancias hecha por ellos. Le dicen, esta es la renta que le pagamos en el año, estos son los conceptos que se pueden deducir y te retuvimos. ¿Está bien? O sea, el empleado no hace nada. No hace nada, digamos, no tiene obligaciones de cumplir, salvo que supere los 2,5 millones, donde su empleador le va a decir, che, de acuerdo a las normas, estás en obligación de presentar tu declaración. Ahí no se la presenta el empleador. No, el empleador le suministra la información. Le dice, esto es, de acuerdo a las rentas que yo le pago, este es el impuesto que yo retuve. Vos arreglate si te corresponde hacer el calcularse, si no, no. ¿Ven? Pero esto es como, por ahí, si alguno no entendió, quiere contarme algo más, pero estamos como contando una parte medio final del cuento cuando todavía estamos tratando de entender cómo funciona. No está mal para nada, pero digo, cuando avancemos lo van a entender más. ¿Sí?
Bueno, simplemente digo, porque acá viene, o esto sí me parece por ahí, para engancharlo con la actualidad, muchas veces se discute, che, ¿cómo puede ser que los trabajadores paguen impuestos a la ganancia? Y bueno, está definido en la ley. La ley la votaron dos senadores que dicen que en todo caso, lo que tiene el impuesto a las ganancias a veces desactualizados son estos conceptos: mínimo disponible, carga de familia, una deducción especial, o lo que se puede deducir por las deducciones generales. Si tengo casa habitación, si no tengo, si alquilo, si pago intereses hipotecarios, si tengo gastos médicos, si pago tabla social, si tengo 5 hijos o 1, si tengo familia con discapacidades o no. Eso es lo que queda desactualizado, como eso, para decirlo de alguna manera, ese grupo de deducciones resta de la ganancia que va a ser ganancia neta sujeto a impuesto, más gente entra a pagar impuestos a la ganancia. ¿Sí? Cuando veamos deducciones vamos a ver que este grupo, por fuerza de los sindicatos y de los gremios en general, no hablo de los, digamos, de la fuerza, digamos, de lo que son grupos de trabajadores, la FIP generalmente mejora las deducciones para esos grupos de trabajadores, para los que tienen rentas en el ABC del 82, es decir, los que trabajan en relación de dependencia. Las mejora en relación a los que trabajan de forma independiente, que no tienen las mismas deducciones, tienen menos deducciones. ¿Sí? ¿Por qué? No sé exactamente, hay ¿cómo se dice? Una fábula sobre cuál es el objeto, por qué, digamos, algunos les dan más deducciones que otros menos, una leyenda, digamos, que no sé si es real, pero lo concreto es que funciona de esa manera. Bien, pero digo, volvemos, esto lo vamos a cerrar, o tantas cosas a medida que avanza, pero yo le decía, uno dice, el trabajo no es renta agravada, en general se escucha en las discusiones de políticos. Bueno, ha definido la ley, habrá que modificar la ley, o en todo caso hay que mejorar esto, para que el sueldo de una persona que gana, supongamos, 100.000 pesos por mes o 150.000 pesos, digo, no puede ser que pague impuesto a la renta, cuando en realidad la canasta básica es X pesos. La discusión está ahí, no en si es renta o no es. ¿Sí? Es una cuestión de regulación, digamos, de ajustar la sintonía fina de estas cuestiones. ¿Sí? Ahora, esos sujetos, de vuelta, usted tiene un amigo que dice, trabajo en relación de dependencia, me retienen ganancias. Dice, ¿cómo está? Pero vos presentás declaración jurada, no, yo no hago nada, pero me retienen ganancias. Ese sujeto, que puede ser inciso C, no lo vimos ahora, pero son todos los jubilados y pensionados. ¿Sí? Jubilados y pensionados que cobran haberes, si supera, luego de todo este cálculo, la renta neta supera y hay algún valor de ganancia neta sujeto a impuesto, va a pagar. Más allá de que los jubilados tienen una deducción especial a veces, en algunos casos específicos, ¿no? Pero en general el jubilado va a pagar igual impuesto a la ganancia, pero no presenta declaración jurada, no presenta porque el empleador le retiene. ¿Sí? ¿Le retiene en base a qué? En base a la información que tiene de cada trabajador. ¿Cómo sabe esa información? Bueno, cada trabajador tiene que suministrar la información de sus cargas de familia, y hay todo un sistema que está justo a punto. Ahora el 13 de abril vence el plazo en el cual los empleados en la relación de dependencia pueden informarle a sus empleadores conceptos deducibles en el impuesto a las ganancias que todavía no le hayan informado. Entonces, hasta el 13 de abril, si ustedes tienen, supongamos, algún amigo, conocido, primo, pariente que paga impuesto a las ganancias vía retención de ganancias en el sueldo, la jubilación, lo que dice, bueno, tenés tiempo hasta el 13 de abril para informar cuáles son los conceptos deducibles para que tu empleador, cuando hace el cierre de declaración jurada anual, ahora en abril va a cerrar el 2021. Va a tener en cuenta todas las rentas en esa declaración jurada, esta no existe, tiene esta nomás. ¿Sí? Tiene esta renta, todavía no vimos qué renta, lo vamos a aprender, no vimos cuáles son las deducciones, porque este del 82 casi no tiene deducciones especiales. Un tipo de trabajo en nación de dependencia, ¿qué deducción tiene? Vamos a verla recién acá en el 85. Y vamos a verla recién en el 30, las deducciones personales generales. Deducciones que tienen que ver básicamente con aportes previsionales, aportes de obras sociales y carga de familia, algunos conceptos que la ley fijó como el mínimo disponible, que es un concepto que se resta de la renta. ¿Sí? Acá me adelanto de vuelta. ¿Sí?
Entonces, ese señor, ¿qué podría informarle que no sepa el empleador? Bueno, todavía no lo vimos, pero acá en el 85 también puede informar servicio doméstico. O sea, cuando uno contrata servicio doméstico y lo registra, y uno lo informa, la FIP dice, para estimular el mecanismo, dice, bueno, te dejo deducir un cachito más. Te dejo deducir es que resto como si fuera un gasto, entre comillas, de la ganancia neta sobre el impuesto. Es decir, va a haber un concepto más que se resta y que va a terminar impactando en que la ganancia neta sobre el impuesto sea menor. Pues eso, amarillo, se pone la próxima. Bueno, ¿se entiende más o menos? Lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Entonces, eso se hace a través de un sistema que se llama Ciradik Web. Antes cuando yo arranqué, se usaba un papel, cada persona llevaba un formulario, se lo llevaba a su empleador tomaba nota de ahí. Ahora es directamente por la página web, uno con su clave fiscal. Cada trabajador en relación de dependencia o jubilado que pague impuesto a la ganancia puede cargar sus deducciones, que todavía ustedes no conocen, así que no estarían muy para asesorar, pero digamos, la idea es que en la próxima clase cerremos eso. El trabajador le comunica a su empleador cuáles son las deducciones y cuando va a calcular el impuesto a la ganancia, tiene en cuenta todo. Entonces hace un nuevo cálculo anual. Entonces, las generales y las personales. Todas. Y le dice, bueno, te retuve de más o te retuve de menos, y cierra ahora en abril la declaración jurada final de ese señor. ¿Sí? Esto, que lo hace como cierre ahora, como última chance, en realidad vencía el 31 de marzo y lo cierran un poco. Pero digo, en realidad es el resultado también de que mes a mes, porque dicen, bueno, que durante el año no le retuvo nunca. No, durante el año fue haciendo un cálculo con la información que tenía. Si no tenía ningún dato de sus deducciones generales o personales, la retenía solo con las mínimo imponibles, la carga de familia que conocía, la deducción especial, prorrateada, y le hacía una retención, ¿sí? La que correspondía. Y así todos los meses. En la medida que yo informo de deducciones, puede haber también, todavía no lo vimos, puede haber que haya pagos a cuenta. Vieron que con esto de la ley, no me acuerdo el nombre, de la ley, ¿cómo se llama? Para morigerar los efectos de la pandemia y el impuesto país. Con el impuesto país para la compra de dólares, si alguno tiene la chance, son muy pocos, de comprar el cupo ese de los $200, paga el impuesto país, que es un gasto, y además paga una percepción de impuesto a las ganancias. Se le suman, creo que el 30 y el 35, ¿sí? Al precio oficial. Este 35% es una percepción de ganancias. ¿Sí? Las percepciones, parecido a las retenciones, son impuestos ingresados a cuenta mía. Entonces puede ser, ya estoy abrumando con esto, pero puede ser que cada contribuyente, depende de lo que haya hecho, tenga alguna percepción. O por ahí hizo gastos en el exterior. ¿Sí? Por ahí hizo gastos en el exterior, y entonces esos gastos en el exterior con extranjera también le cobraron esa percepción de impuesto a las ganancias. Y esas percepciones, porque así lo definió la norma, de alguna manera para suavizar el costo de agregar el impuesto a la compra en una extranjera, son computables en ganancias. Entonces, El que paga ganancias también, después se lo... el que paga ganancias es el único que puede usarla. El otro la paga y no recibe, no tiene forma de computarla. Puede pedir la devolución. ¿Sí? En el caso de el que no paga ganancia, puede ser que pida la devolución. Pero ya ahí nos fuimos absolutamente del tema, culpa mía, así que no es la compañía, así que volvamos al eje de la autopista por la que veníamos. Si no pasa nada raro, vamos a seguir avanzando. Digo entonces, renta de cuarta categoría, cuestiones centrales, definición de qué rentas son rentas grabadas de cuarta categoría que tienen siempre las personas humanas o, sabemos, las asociaciones sin divisa, que es esa figura que aparece, que continúa una vez que alguien fallece. A, las rentas provenientes de desempeño de cargos públicos, selectivos, consejo, poder ejecutivo, legislativo, nacional, provincial o municipal. B, rentas en relación de dependencia. ¿Sí? Cualquier persona que trabaja en relación de dependencia tiene renta de cuarta categoría. C, jubilaciones o pensiones derivadas de trabajo en relación de dependencia. Todos esos tienen renta de cuarta categoría y comparten la nota, si tiene característica común, de que el origen es el trabajo personal. En los incisos D a G, en realidad hay rentas que son de cuarta, pero que en
realidad están más emparentados con otro tipo de actividades más independientes o independientes, es decir, que no tienen un empleador, ¿sí? Porque en realidad el funcionario público, el empleado de relación de dependencia y el jubilado comparten que el sueldo se lo paga otro, ¿sí? O la jubilación, la remuneración, se lo paga un empleador. Los que vamos a ver ahora de E, F y G, esos son trabajadores también, pero independientes, ¿sí? Trabajadores porque la nota principal que ponen es su trabajo personal, su capacidad, su intelecto, su conocimiento. No hay capital acá, es todo desempeño, desarrollo personal. Y ahí no se ve, esto es muy lindo. A ver cómo lo subo. Ops. A ver si puedo sacarlo. Bueno. Por esto un cursito de manejo de Zoom. Y esto tiene relación, ¿sí? Muy importante, con una deducción que se llama deducción especial, que está en el artículo 30 de la ley, ¿sí? Que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y no es cuento, sino es que realmente lo vamos a ver porque tiene... que está en el inciso C del artículo 30, y que esa deducción especial tiene dos variantes. En realidad ahora hay una tercera, pero históricamente tiene dos, las más potentes son dobles, que existe ahí en el artículo 30, inciso C, una deducción especial, que es para los sujetos que tienen renta de los incisos de A, F y G, vamos a ver, y hay una deducción especial incrementada, es decir, es mayor para los sujetos que tienen renta del inciso A, B y C. ¿Sí? Pero lo vamos a ver la clase que viene, pero digo, lo dejo planteado para que ustedes conecten y si alguno es curioso, vaya a buscarlo. ¿Sí? Yo sé que ustedes en sus casas se mueren por leer la ley en contra de la. Bueno, seguimos con el artículo 82, entonces a modo de repaso, digo, ya hablamos, inciso A, rentas de desempeño de cargos públicos, B, renta de la formación de dependencia, C, renta proveniente de jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, y acá también está, que es una rareza, los honorarios de los consejeros de cooperativas, ¿sí? Y esto es un dato en realidad muy puntual, digo, y por ahí, hasta que no lo vean en la práctica, no lo van a entender, pero como estos tres tienen una deducción especial incrementada en el artículo 30, este para mí es una rareza que nunca entendí, porque el consejero de la cooperativa goza de una deducción que no gozan los otros, es decir, los de F y G, que ahora vamos a continuación nombrar, cuando en realidad el consejero de una cooperativa no necesariamente es un trabajador en relación de dependencia, en realidad es una autoridad, un elenco directivo de una cooperativa. Seguramente, como su naturaleza de cooperativa es socialmente más deseable, supongo yo, estoy improvisando una interpretación, la ley o el legislador lo estableció en ese lugar para después darle alguna ventaja adicional, porque digo, todavía ustedes por ahí es natural que no le vean la gracia o en el sentido de lo que estoy diciendo. El consejero de la cooperativa es como si fuera el director de la sociedad anónima, pero en una cooperativa. El director de la sociedad anónima, como no está en el C, sino que lo vamos a ver, está más abajo, en otro inciso, tiene una deducción especial chiquitita. En cambio, de la cooperativa tiene deducción especial incrementada. Digo, no sé cómo, o nunca uno sabe cómo ocurrieron las leyes, cuál fue la técnica legislativa, por ahí alguien consiguió, agregó esto y quedó, y ya que goza de esa deducción especial, pero es una particularidad que cuando hablemos de deducción especial la clase que viene se las voy a recordar. Bien, el artículo 110 de la ley es importante ahí señalarlo porque el 110 de alguna manera amplifica la noción de renta gravada, incorporando una cantidad de situaciones que vamos a repasar, pero básicamente, en pocas palabras, dice que todo tipo de remuneración o suma de dinero que cobren los sujetos señalados en el artículo 82 va a ser renta gravada por el impuesto a las ganancias. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, ahora vamos a ver, pero cuando se cobran adicionales o complementos que no se llaman sueldo. ¿Sí? Muy común, digamos, en algunas reparticiones o situaciones especiales. Bueno, rentas provenientes de seguros de retiro del trabajo personal, esto es,
Yo soy independiente, voy a tener una jubilación, me pagué un seguro de retiro, las rentas que me produce el seguro de retiro también es renta de cuarta categoría. Esto no quiere decir de vuelta que los sujetos que tienen este tipo de rentas necesariamente paguen impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que tenemos que ver. Si yo tengo un sueldo de 10.000 pesos por mes, ¿sí? Probable que no tengo ninguna otra renta, seguramente no voy a superar el mínimo disponible, no voy a pagar impuestos a las ganancias. Pero uno dice conceptualmente, ¿es renta de cuarta categoría? Sí, es renta de cuarta categoría. Para ser tan bajo, no llega porque queda absorbido por el mínimo disponible, deducción especial o lo que fuera. ¿Sí? Bien. Seguimos con las voces o situaciones incluidas en el artículo 82 y también es renta de cuarta categoría las provenientes de los servicios prestados por los socios de sociedades cooperativas. Y hace mención a las cooperativas de trabajo, que cuando vimos renta de segunda categoría estaban en el inciso G, ¿se acuerdan? Decía, ahí estaban grabadas los retornos de las cooperativas, excepto las cooperativas de trabajo. Y ahora la ley usa la técnica de referenciarlo ahí, dice, las rentas provenientes de los servicios profesionales prestados por los socios de las sociedades cooperativas o de las cooperativas de trabajo mencionadas en el artículo 48. Esto nada más que como para identificarlo. Lo que ustedes entiendan es, si es una cooperativa de trabajo, las sumas que perciben los socios de la cooperativa de trabajo es renta de cuarta categoría, ¿sí? Por más que sean socios de una cooperativa de trabajo. El ingreso derivado del ejercicio de las profesiones liberales, y ahí entran todas las profesiones que ustedes conocen, oficios, directores de sociedades, fiduciarios, etc. Entonces, repaso. Las sumas. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Las profesiones liberales, se entiende profesiones liberales, de acuerdo a nuestro ordenamiento, aquellos en que poseen un título habilitante para el ejercicio de esa profesión, ¿sí? Ustedes como contadores, cuando se reciben y se matriculan, tienen la habilitación profesional de la incumbencia que está regulada por ley para una serie de cosas. Emitir pericias, firmar balance, emitir dictamen, una serie de cuestiones concretas. Eso se llama profesiones, digamos, tener título habilitante, que está habilitado para hacer determinadas cosas. Un abogado, actuar en la justicia, un médico, hacer las tareas propias del médico, un ingeniero, firmar un plano, lo que sea. Digamos. No me voy a extender porque sería infinito, pero todos esos, identificados por la ley de esa manera, como profesionales liberales, lo que cobran, en realidad ustedes saben, es un honorario. Esos honorarios son renta de cuarta categoría. ¿Sí? Si ustedes de manera trabajan de forma independiente, en realidad obtienen renta de cuarta categoría que está en el inciso F. Y es importante saber dónde está, porque como vamos a ver, eso tiene relación con la deducción del artículo 30 y otras cuestiones que vamos a ver más. En este inciso F también están los oficios. Es decir, acá están, dice, bueno, ese no tiene título habilitante. No, más vale, todos los oficios, lo que ustedes quieren creer, desde un cantante, un músico, un plomero, un electricista, o el rubro que ustedes quieran imaginar, en realidad obtienen renta de cuarta categoría. Abro paréntesis para salir de vuelta por la salida de la autopista, digo, eso no quiere decir que después estos profesionales, o estos distintos oficios o gremios, me refiero a gente que tiene un oficio específico, opte por un sistema complementario a todo esto que estamos viendo, que es el régimen de pequeños, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo. Es decir, hago acá una pausa para cachetearlos a todos con una idea, que es, hay un régimen que vamos a ver dentro de, no sé, X clases, que es el régimen monotributo que ustedes conocen de nombre de la calle, que es un régimen, si quieren, que va a la par, optativo, a lo que se conoce como régimen general, y en el cual los contribuyentes que reúnen una serie de requisitos, que básicamente la de ser pequeños contribuyentes, pueden enmarcarse en un régimen que es simplificado, ¿sí? Entonces uno dice, no conozco, a lo que estaba, aquí viene esto, no conozco ningún, sin desmerecer a nadie, pero no conozco ningún, díganme el oficio que ustedes quieren. Supongamos, pintor que sea responsable de inscrito en ganancias, que pague, presente que haya un cura de ganancias. No, bueno, probablemente
inscriptor en monotributo, ¿no? Pero si no existiera el monotributo, si no tuviera que analizar la renta, ¿cuál es? Es renta de cuarta categoría que está en el inciso F, ¿sí? Fíjense que, de vuelta, renta de cuarta categoría es todo el trabajo que proviene del ejercicio individual, digamos, de cada persona, del trabajo personal, del desarrollo de un oficio, de un empleo, de una actividad. Y en ese punto también están toda la clase de gestores de negocio, mandatarios de negocio que uno pueda tener, salvo algunos específicos que vamos a ver que están mencionados de cuarta, el resto son de tercera, pero lo que me interesa señalarles son los directores de sociedades anónimas, sociedades anónimas simplificadas, sociedades anónimas unipersonales, sociedades en comandita por acciones, etcétera, etcétera. Todos los directores, socios gerentes de SRL, etcétera, la renta, mejor dicho, el honorario que perciben por esa función, que hace rato que venimos acercándonos, es renta de cuarta categoría, está incluido en el inciso F, ¿sí? Lo mismo pasa con el fiduciario, que es el sujeto que lleva adelante la administración de un contrato de fideicomiso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, todos esos tienen renta de cuarta categoría. Y por último, el inciso G, hasta las situaciones más básicas previstas en el artículo 82, también incluye las rentas derivadas de actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduanas. Específicamente esas profesiones o esas actividades están señaladas como renta de cuarta categoría. Y esto, yo cuando estudiaba siempre me llamaba la atención porque en realidad cuál habrá sido, habría que leer las discusiones y los debates previos de las comisiones que llegan a formar la ley, porque se incluyeron estas específicas funciones dentro, o estas específicas actividades, digamos, dentro de cuarta categoría, porque a veces algunos de los límites pueden ser, en el despachante de aduana no hay duda que es un profesional también, que tiene un título habilitante, que tiene una tarea específica, se parece mucho al inciso F. El corredor y el viajante de comercio a veces pueden estar en relación de dependencia, entonces ya estarían incluidos en el inciso D que vimos. Puede ser que sean independientes, entonces se lo decidió incluir, pero digamos, de alguna manera da la sensación de que ya estaban mencionados o que es redundante para la mayoría de los casos de este inciso G. Esto a modo de comentario. Pero digo, estas son las situaciones centrales que establece el artículo 82 como renta de cuarta, pero a partir del segundo párrafo aparecen otras situaciones previstas que se consideran o que afectan la determinación de la renta de cuarta categoría. Uno es el que tiene que ver con las desvinculaciones laborales de directivos, ¿sí? Y acá hay que leer de manera combinada el segundo párrafo del artículo 82, el primer párrafo donde quedan todos los incisos, el segundo párrafo del artículo 82 y el artículo 180 del decreto reglamentario que establece específicamente cómo funciona. Acá la cuestión es, ustedes deberían recordar, no deberían porque quizá lo vimos a velocidad, pero cuando lo estudien, la semana que viene o una cosa así, cuando el artículo 26, vimos que había exenciones. Dentro de las exenciones, en el inciso I, si no me equivoco, había una exención que tenía que ver con las indemnizaciones por despido, específicamente del rubro antigüedad. Ahí el 26 sí, hay uno que hay que leerlo porque juega en muchas situaciones para saber qué conceptos en una liquidación de una indemnización están alcanzados por el impuesto y cuáles están exentos. Pero entonces, el rubro más fuerte de la indemnización, ustedes saben, que tienen más cerca que yo, ¿cómo se llamaba? De actuación laboral, si no me equivoco, la materia, que uno aprende todo esto. El rubro de la indemnización por antigüedad es el rubro más grande. ¿Sí? De acuerdo a la ley, depende del año que haya entrado, es un sueldo por año, una doceava parte por mes. Esto que ustedes se acuerdan, mejor que yo. Digo, la ley le puso tope a eso cuando estoy frente a un directivo de una organización. Esa suma que cobra no estaría exenta y sería renta de cuarta categoría por imperio de este segundo párrafo del artículo 82.
donde el artículo 180 del DR, después lo van a leer, establece que la situación descrita es aquellos sujetos que hayan estado en la función de directivo en los últimos 12 meses, es decir, me pide como un requisito, si no alcanzó a estar 12 meses, digamos, no sería aplicable esta disposición, y tiene que cobrar por el rubro de indemnización una suma que sea 15 veces el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Salario mínimo vital y móvil, que por el Consejo Nacional de Trabajo, creo que es el nombre que depende del Ministerio de Trabajo, es un valor que se va actualizando mes a mes o cada 3 meses, más o menos. Y esa indemnización queda grabada. Esa indemnización queda grabada, ¿sí? Cuando estamos en este caso. Situación de vuelta. No pretendo que sepan o que entendamos, no es la idea, porque no nos da el tiempo a veces de exprimir cada uno de las especificaciones o de las disposiciones que tiene la ley sobre qué es renta grabada. Lo central de esto sería, artículo 82, vimos, de inciso A en adelante, todas las secciones están específicamente alcanzadas. Con eso me quedo tranquilo, que entendí que es renta de cuarta. No, hay un par de cositas más previstas. Una de estas es esa, o una de esas es esta, digo, que es cuando hay una superindemnización o una indemnización a un directivo, suponemos, de cierto rango, entonces el valor que cobra hace que pierda la exención del artículo 26, inciso I, si no me equivoco. Luego también, en este artículo 82, tercer y cuarto párrafo, habla de que se entiende, y acá habría que combinar también el 110, ustedes leen el 110 de la ley, dice más o menos algo así como que todo lo que cobra cualquier persona en relación de dependencia o que ejerce un trabajo de lo que establece el 82 es renta grabada de cuarta. El tercer y cuarto párrafo en principio me dicen, bueno, también se considera renta de cuarta grabada todas las sumas que se cobren bajo los conceptos compensaciones y viáticos, yo lo puse tratando de resumir la idea central, que exceden el reembolso de gastos, y esto está en el artículo 177 del DR, que dice que lo que está grabado son las sumas que se paguen de manera estimativa. ¿Sí? Lo que el legislador y el reglamentador quisieron limitar es cuando a veces se disimula, digamos, dentro de un recibo de sueldo o se agrega en una remuneración sumas fijas de, no sé, viáticos por, no sé, tarea peligrosa o por movilidad, porque en realidad son conceptos remunerativos que no tienen que ver con el efectivo desempeño de un gasto para cumplir esa tarea. Es diferente si ustedes, supongamos, alguien trabaja en una nación de dependencia, un sujeto, y lo mandan a hacer una gestión a otra localidad y le dicen, bueno, tomá, no sé, X cantidad de plata, después rendime los gastos, la diferencia la devolvés, el resto lo gastaste. Ese tipo de viático, aunque me lo paguen por recibo, si es contra comprobante real y la diferencia no queda a mi favor, sino que es el gasto real, ese no está grabado por el impuesto a la ganancia. Lo que queda grabado por el impuesto a las ganancias es si en realidad se establecen sumas estimadas de gastos, que no tiene necesidad que se efectúen o no el gasto o la tarea, ¿sí? Simplemente decir, pagamos un adicional por kilómetro recorrido, supongamos. ¿Cuánto? 1.000 pesos por kilómetro recorrido. El trabajador pudo no haber recorrido el kilómetro, pudo haber no gastado nada en recorrer ese kilómetro, pero igual cobra ese adicional. Ese es renta de cuarta. Igual, no te dejé hablar, pero lo hice a propósito de malo que soy, digo, el mismo, ahora pasamos al quinto párrafo, en ese mismo tercer o cuarto párrafo del artículo 82, también establece que hay de cualquier manera, el esquema es así, los viáticos y las compensaciones son renta grabada, ¿sí? Siempre que sean por conceptos estimados. No obstante, vamos a ver cuando veamos el 85, que hay una deducción por un concepto fijo de viáticos que sí permite la ley, ¿sí? Entonces hay un doble juego. Por un lado tengo la noción de que eso va a estar grabado siempre que sea un gasto estimado. Ahora, ¿va a estar grabado todo? Bueno, después hay una deducción que dice ese 40%
de ese monto, aunque sea estimado, vas a poder deducir el 40%. ¿Sí? En la práctica van a haber ejemplos y van a poder repasar esto. ¿Vos me querés decir algo? No, eso era. Excelente, bien. Una pregunta sobre eso, pero me la respondí. Bien, buenísimo. Quinto párrafo, actividad del transporte. Dice, bueno, en realidad si estoy en la actividad del transporte, que cobra viáticos, y está definido en la ley, le agregaron en el último año qué se entiende por actividad de transporte, cuando recorre más de 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Dice, vas a poder deducir gastos que sean estimados, pero con el tope de, dice, la suma a la que refiere el artículo 30, inciso A, está hablando del mínimo no imponible. Yo se lo puse directamente la idea. Acá lo que hace la técnica de la legislación es, en vez de definir el valor, lo ata a un valor que está en otro artículo, tiene que ver con una deducción de otro concepto. Dice, te dejo deducir un tanto. ¿Un tanto de qué? Digamos, un valor equivalente a qué? Al mínimo no imponible, que después ya vamos a ver. Eso está en el quinto párrafo y es solo para los que tienen o desempeñen actividad del transporte. Y por último, otra situación prevista es el material didáctico al personal docente. ¿Sí? A veces, de vuelta, no soy especialista en los convenios ni en situaciones laborales, pero se arreglan o se negocian a los docentes sumas remunerativas, ¿sí? Fijas bajo el concepto de material didáctico o material didáctico. Supongamos que mañana, por el convenio que fuera, un señor que está dando clases en una institución educativa, aparte del sueldo, el convenio, la negociación o lo que fuera, aparece una línea que dice material didáctico 100.000 pesos. Entonces la duda, lo que estamos dando de definir es, ¿esos 100.000 pesos son renta de cuarta? El decreto reglamentario, artículo 183, me resuelve la cosa y me dice, bueno, hasta el 40% vamos a considerar que es gasto, es decir, será renta, pero será gasto, con lo cual no va a tener efecto, ¿sí? Hasta el 40% de qué? De vuelta del mínimo no imponible, no lo dice si tan lindo, sino que dice de la suma establecida en el artículo 30, inciso A. ¿Sí? De vuelta, ¿qué quisiera como idea central que ustedes retengan? En el artículo 82 tengo del inciso A en adelante una cantidad de situaciones donde está definida claramente qué se entiende por renta. ¿Sí? Ahora, luego de eso, avanzamos con otras situaciones previstas a continuación, digamos, de ese primer párrafo donde está el inciso A al G, donde hay una cantidad de situaciones claramente identificadas, que uno puede conceptualizar fácilmente, aparecen otras situaciones donde también hay renta gravada, y esto está en sintonía, me parece a mí, esto es un agregado mío, con el artículo 110 de la ley. En 110 hay una idea general de decir, bueno, todo lo que cobren los trabajadores o estas personas va a ser renta de cuarta en principio. Esa es la idea general. Cualquier cosa que uno cobre va a ser renta de cuarta, excepto las limitaciones que justamente algunas de estas aparecen acá. El material didáctico, bueno, no, ese es, se llama, es hasta el 40% va a ser un gasto. También lo dice el mismo, en realidad está en el 187, o 183, perdón. No va a ser, obviamente, una suma remunerativa la ropa de trabajo suministrada por el empleador. Eso no se considera renta gravada, ¿sí? A veces, algunas veces, o puede ocurrir alguna situación que dentro de, es decir, dentro de la liquidación, aunque no está en la liquidación de sueldo, los trabajadores, el empleador, perdón, suministra ropa de trabajo o algún otro elemento del trabajador, ahí el concepto central es la idea de propósito. Si realmente es algo que el trabajador utiliza en el desempeño de su tarea, vamos a buscarlo en el decreto reglamentario y después en la ley, pero seguramente, o sea, que no tiene sentido fuera del ámbito de trabajo, eso no va a ser nunca renta gravada como de cuarta categoría. Ahora, si un empleador me da, supongamos, un ticket de supermercado, un vale, una tarjeta recargable para ir al supermercado y comprar lo que yo quiera. Y bueno, eso en realidad, a mi modo de ver y conforme a las normas, sería renta gravada que tendría que incorporarlo a su red. ¿Sí?
¿Se entiende? O si me dan, el empleador le otorga, porque en realidad es una remuneración de alguna manera camuflada, es un beneficio adicional que le está dando. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos haciendo ejercicios teóricos que habría que ver en la práctica si se dan o no. Pero digo, cuando yo era estudiante, por ejemplo, y otra legislación que justamente eximía los vales de supermercado, en la época había varias marcas, desaparecieron, pero donde al trabajador uno le daban un X porcentaje del sueldo adicional, te lo daban en, se llama lancho ticket, me acuerdo, eran los tickets de supermercado que uno iba y compraba con eso lo que quería. ¿Sí? Eso en esa época estaba fuera del impuesto a las ganancias, si no me equivoco, estoy hablando del año 27 o 28. Es una tanta expresión que se puede decir. Claro. No, ahora lo vamos a ver, eso está bueno. Ahora, un momento que no lo charlamos, ¿qué? No, que ahora te dan tarjetas de alimentos. Claro, bueno, sí, en realidad eso, si es alimento que vos usás en tu casa, en realidad debería ser renta de cuarto. Pues probablemente, no sé qué tratamiento le dará. Pero digo, la diferencia, lo pongo como, el extremo es la diferencia que tienen los elementos que suministra el empleador al trabajador, que son necesarios para desempeñar el trabajo, ¿sí? Que eso claramente no es, que tiene que ver un poco con la idea también del gasto reembolsable, ¿sí? Si yo tengo que, supongamos, tengo que ir a dar clases a otro lugar, estoy 3 días afuera y me pagan la comida y el alojamiento, y claramente esa no es una remuneración para mí. Yo ¿qué uso hago? Estoy gastando eso porque para el desempeño de esa tarea estoy en otro lugar. Ahora, si aparte de eso me dan, supongamos, no sé, vale de nafta, que no importa si lo gasto o no, o me dan, no sé, una tarjeta recargable para gastar en lo que yo quiera, y en realidad no importa si lo gasto o no, eso en realidad sería remunerativo, sería grabado por impuesto. Claro, exactamente, ¿sí? Sí, exactamente así. Bien. Rentas indirectas, ahora podemos hacer lo que me contaste. Rentas indirectas. Esto ha tenido alguna crítica doctrinaria por la idea de que el decreto reglamentario extiende o crea una situación que no está contenida en la ley. Y esto es, ¿qué pasa cuando yo realizo, en el sentido de que vendo, un bien que recibí por cancelación de un crédito originado de actividades F y G del artículo 82? ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo soy contador, firmo un dictamen o hago una auditoría de un balance y genero un crédito a cobrar con mi cliente de 500.000 pesos. ¿Sí? Y entonces mi cliente me dice, la verdad, no tenemos plata, pero te voy a dar mercadería equivalente a 500.000 pesos. ¿Aceptás? Porque es esto, o no puedes dar, me llevo, cargo, no sé, imagínate que usted tiene computadora, elementos de cargo, la computadora, con lo cual hago una pausa. Mi honorario por haber hecho esa gestión estaba en el inciso F del artículo 82, de renta absolutamente grabada, porque es un honorario de la actividad independiente. Nadie tiene que tener dudas ahí. La pregunta es, esa mercadería que recibí, no la vendo, no la uso, porque en realidad son 800 microprocesadores de computadora que no me sirven para nada a mí por el momento. Los tengo y 6 meses después los saco a la venta y los vendo todos. Y por eso que yo recibí 500.000 pesos, esos 500.000 ya lo incluí en la seguridad de ganancias, pero no tengo 700.000 pesos. Es decir, obtuve una diferencia de 200.000 pesos por el valor original que recibí. ¿Sí? Esa es la situación prevista en el artículo 185. Dice, beneficios obtenidos por la venta de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por actividades del FG del artículo 82. ¿Sí? ¿Solo te pasa que sales una ganancia mayor a la que hubieras obtenido si te hubieran pagado? Solo en ese caso, pero pará, el honorario está grabado siempre. O sea que lo que vale como honorario está grabado y la diferencia también. Exacto, el beneficio está grabado en ese caso. El honorario está siempre grabado, pero el honorario, lo que fuera, esa primera instancia de que yo generé, porque fíjense que dice cancelación de créditos. ¿Cuándo tengo un crédito? Cuando, bueno, habré dado determinado servicio, se generó mi derecho a que me paguen, no me pagaron, bueno, tengo el crédito, che, ¿cómo me vas a pagar? Bueno, te doy un inmueble, un auto, mercadería, pon el ejemplo que sí. La renta que se obtiene, artículo 185 del DR, está grabada, ¿sí? Y
déjenme ver si no me falla la memoria, hay un límite temporal. Esto ocurre, si alguien lo leyó, Los 2 años. exacto, los 2 años, lo dice el final del 185, es decir, si esa realización de los bienes se produce después de pasados 2 años, ese beneficio está fuera de la imposición. Pero si lo realizo, lo vendo dentro de los 2 años, estaría grabado. ¿Sí? Donde también en estas cosas, abro paréntesis, me bajo un poquito de la autopista, pero digo, es un poco ciencia ficción lo que voy a decir, pero supongamos que uno está asesorando a alguien que tiene esta situación, uno perfectamente puede decir, no, planificar, tenés que venderlo, esperemos que pasen los 2 años, y el beneficio que obtengas va a estar libre de imposición. Eso es planificación fiscal y es totalmente válido, digamos, ¿sí? Es economía de opción, como quieran llamarlo. En ese punto es donde conocer las normas genera beneficios totalmente válidos y legales, ¿sí? Ahora, Entonces, yo percibí la mercadería, la aplica honorario. Sí. En el momento que me dan la mercadería, lo declaro como renta de cuarto. Es que en realidad sí, en realidad lo declaré en ese momento, claro. En realidad sí, sí. Ahora vamos a repasar cuál es el criterio de imputación de cuarta. Si yo vendo esa mercadería, porque yo tengo una ganancia de 100.000 pesos, Sí. ¿por qué la declaro esa 100.000 pesos? No, para mí sigue siendo renta de cuarta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque es un hecho accidental, digamos, no tiene permanencia o entidad como para decir se transforma en renta de otra categoría, ¿sí? No, había un ejercicio de un auto, que era para por un auto. Sí. Pero después, cuando vendías el auto, o sea, superaba los honorarios, y si pasaban los 2 años, la venta no estaba alcanzada, yo pensé, o sea, lo había calculado por el total, pero no, tenía que separar lo que hubieran sido los honorarios y declarar como renta de cuarta en ese ejercicio. Exacto. Eso es lo que hace como... ¿Y eso también por qué? Porque la renta de cuarta, ¿cuál es el criterio de imputación? Percibido, ¿sí? Están acá conmigo, lo vimos en la primera clase, si no me equivoco, en la segunda. Percibido, renta de cuarta por percibido. Entonces, yo lo percibí, fue un pago en especie, una dación en pago, cuando me cancelan con algo, se llama en el Código Civil, pero yo lo recibí ahí. Entonces la renta, el elemento, digamos, temporal, de tanto me pasé hablando, en ese momento nacía, cuando cobré, ¿está bien? Cuando recibí, se imputaba a ese periodo fiscal. Entonces, si la venta te caía fuera del periodo fiscal, supongamos al siguiente, si todos se producen el mismo, ya estoy adentro de 2 años y bueno, va a estar grabado todo. Entonces, el ejercicio sería, lo recibo, suponete, en el 2021 y lo vendo en el 2022. En el 2021 declaré en honorario como renta grabada. Me pagaron por un bien, me cancelaron por una cosa mueble, supongamos, un crédito que yo tenía, pero el honorario tributó en ese año. Ahora, ese auto, para seguir siempre la compañera, yo lo vendo al año siguiente y obtengo una renta superior. Esa diferencia, porque siempre estamos hablando del beneficio, o sea, los 500.000 de alguna manera ya tributaron cuando yo generé el crédito, cuando yo hice la prestación, cuando se generó mi ingreso. No se generó mi ingreso, se generó mi renta grabada, se perfeccionó en el momento que la cobré. La cobré con un objeto. Esos 500.000 quedaron grabados en el primer ejercicio. Obtengo el beneficio en el siguiente, esa diferencia es renta grabada si eso ocurre dentro de los 2 años de haber recibido el crédito. Entonces, supongamos, ojalá les pasara alguna vez a ustedes, en vez de por alguna tarea les pagan, digo yo, con un inmueble. Ustedes dicen, bueno, eso es renta, ¿de qué categoría? Ahí, bueno, el honorario es renta de cuarta, pero el inmueble, si lo vendo, supongamos que vale mucho más porque por lo que fuera, se disparan los precios, lo que sea, y uno dice, bueno, no, me conviene esperar 2 años y eso va a ser renta, por lo menos no grabada por cuarta categoría. Después tendríamos que ver si le pega renta celular, porque ustedes saben que también puede ocurrir, digamos, renta celular cuando no existía, solamente uno decía, bueno, espero los 2 años y estoy libre de todo. Bien, último párrafo o segundo párrafo del artículo 177 del DR, de vuelta, una situación muy de laboratorio, pero es ¿qué pasa si como beneficio por mi trabajo me pagan o me dan opciones de compra de acciones de la compañía y ese precio o esa opción de compra o esa acción está
por debajo del valor de mercado, del valor de cotización. Es decir, hay un mecanismo ahí en el segundo párrafo 137, pero la idea central de vuelta es que la idea de que me, entre comillas, me den el beneficio de una acción, supongamos, puede ser más, una cuota parte o lo que fuera, de una empresa en la que yo soy empleado, también es renta agravada de cuarta categoría. Indudablemente me están dando un beneficio, ¿sí? Me están, no digo regalando, porque seguramente el trabajador se lo habrá ganado con sus labores o con su gestión, pero va a ser grabado como renta de cuarta categoría, ¿sí? ¿Y eso en qué periodo es? ¿Cuando te dan la opción o cuando ejecutas la opción? No, debiera ser cuando habría que estudiarme, pero cuando te lo dan. A mí cuando te lo dan. Y si lo vendés y obtenés un beneficio, debería ser en el periodo que obtenés el beneficio. Puede darse, depende de lo que tengas, pero sí, cuando te lo den. Porque en definitiva siempre vamos por la idea de cuarta los regalos. ¿Sí? Bien. Hasta acá, fíjense que hablé todas situaciones de cuarta categoría, digo, y dice, bueno, de situaciones de renta agravada, situaciones en que está alcanzada por el impuesto. Dice, bueno, ¿qué podrá deducir el sujeto que tiene solo renta de cuarta categoría? Bueno, aquellos gastos que sean necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancia agravada. ¿Sí? Esa es la idea central que nos va a acompañar siempre en cualquier discusión sobre renta de cualquier categoría. Ahora, el sujeto que trabaja con renta de cuarta categoría, en realidad, el trabajador lo que pone al servicio, ¿cuál es su fuente de trabajo en el sentido más puro? Su capacidad de trabajo. Y no tiene gastos deducibles, como puede tener cuando vimos primera o segunda, o cuando veamos tercera, que uno dice, bueno, tiene todos los gastos inherentes al negocio para deducir. ¿Sí? Acá la generación de la renta no la tiene. Uno podría decir, ¿cuál es el gasto típico del trabajador? Y, no sé, la comida, bueno, no es un gasto deducible. Y la movilidad, bueno, no es un gasto deducible, salvo lo que vimos. Y que se compra libros, bueno, no es un gasto deducible, salvo el de los docentes, con algunas limitaciones. ¿Sí? Eso ha generado, a lo largo del tiempo, de hecho, dentro de las deducciones no admitidas, los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia no son un gasto deducible. Es decir, yo no puedo decir, no, yo pagué, supongamos, la comida o determinadas cosas que gasto en mi vida, la gasto para mantenerme yo, que soy la fuente de ingresos, ¿por qué no lo puedo deducir? Está vedado en el artículo 92. Digo, puede parecer medio extraño, me trae los pelos el razonamiento de que alguien quiera deducir eso, pero ha pasado muchas veces, por ejemplo, con determinadas personas que se pagan, no sé, alguna clase de servicio o consumen alguna cuestión que dicen, no, esto tiene que ver con el mantenimiento de la fuente que soy yo. ¿Sí? Entonces, yo quiero deducirlo. Entonces, el artículo 92, no, se ríe, pero lo bloquea. ¿Cuál es? Salvo, digamos, el 29 y el 30. El 29 es gasto de sepelio, que es una deducción específica, vieja, que quedó ahí en el 29, que es, después la vamos a ver cuando hablamos de deducciones, que es, independientemente de la renta, si yo tuve que soportar gasto de sepelio de un familiar que era carga de familia mía, hay una deducción que voy a poder restar del impuesto, porque ahí la ley contempla y dice, bueno, a este pobre le pasó esto, lo dejo, digamos, digo yo, quiero yo deducir un concepto. Y después el artículo 30, que la vamos a ver, mínimo imponible, carga de familia, deducción especial. ¿Sí? Pero digo, salvo eso, con esta lógica que he venido a cuento diciendo yo hoy, y a cuento lo que decía la compañera recién, ha habido situaciones, todavía no lo vimos, renta de cuarta, de personas que han planteado la posibilidad de deducir en la determinación del impuesto a las ganancias gastos que son de su actividad. Y ahí lo que corresponde es el análisis pormenorizado, los elementos, concretos y fidedignos de cada situación y la evaluación. Y hay una zona gris donde en la biblioteca encuentro un montón de gente de un lado y otro de otro. Estas son las cuestiones que a veces se discuten judicialmente
con diferentes resultados que también tienen que ver con los elementos de prueba, con las situaciones que se esgrimen. Entonces, había un fallo, yo traje dos, y acá la compañera hablaba uno que salió el otro día. Salió, dice uno, que tomó a Estado público una decisión de algún estamento jurisdiccional, judicial, mejor dicho. Había uno famoso de Magdalena Ruiz Azú, ¿sí? La periodista, ¿se acuerdan? ¿La conoce? No me acuerdo todos los detalles, pero la situación concreta es, uno dice, un periodista, ella no trabajaba en relación de dependencia, como pasa con muchas de las figuras, digamos, encumbradas que uno conoce, tenía renta de cuarta, porque está en el F, ¿sí? Hace un oficio, que es ser periodista, o es una profesión liberal, pero como no tiene los periodistas, me parece, título habilitante, en realidad es un oficio, que ser periodista depende también de cada caso, no, pero eso no importa, digo, lo concreto es que era renta de cuarta. Ella presenta su declaración jurada de ganancias, y ella, en su declaración jurada de ganancias, en el cálculo de la declaración jurada de ganancias, había deducido una serie de gastos que ella consideraba tenían que ver con la actividad y eran necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancia. ¿Sí? Y esos gastos eran, en algunos casos, por ejemplo, la ropa. ¿Sí? La ropa que ella usaba, que no es ¿cómo le diría? El mameluco gris y el casco, sino que era ropa de cierta, digamos, calidad, si quieren, la que uno supone que una personalidad que va a eventos o que está en televisión, etc., y ella se los compraba, o por ejemplo el gasto de peluquería, el gasto había una serie de gastos que uno dice a priori, bueno, esto se parece a lo que está en el artículo 92, estaría vedado. Y dice, bueno, pero pará, depende de quién estemos hablando, porque si realmente una persona o alguien necesita de esa ropa para hacer esa actividad, no es tan descabellado. ¿Sí? Supongamos, voy a tener un ejemplo, mañana ustedes se reciben de contadores y asesoran a determinados empresas, determinado grupo y tienen que ir a determinada reunión con asistentes de otros países, supongamos, y seguramente no van a ir con la ropa que usan el domingo para estar en la casa. O por ahí van y dicen, no, yo me voy a comprar un traje, porque es parte, y dice, y eso es tan extraño suponer que no es un gasto necesario para la actividad, y bueno, dependerá de cada caso, habrá que evaluarlo. Entonces, en ese caso, que es un fallo del Tribunal Fiscal, que está colgado en el lado 24, lo voy a buscar a ver dónde está, pero era famoso en su momento, ¿qué pasó? Esa señora lo dedujo una serie de gastos, y otros que eran de la actividad que eran difíciles de, por ejemplo, tenía un gasto de maquilladora, porque la cuestión era, ella no era empleada de un canal, sino que ella tenía un contrato y facturaba sus honorarios, tenía determinados ciclos que atendía, y entre los gastos que también, me acuerdo, tenía una maquilladora. Necesitaba siempre ponerle, era periodista para hacer entrevista en el mismo lugar y hasta quería deducir los gastos te voy a dar entrevista a vos, te invito al café. Sí, pero ni de vuelta. No, igual no, o sea, no, es opinable, no lo sé. No, pero la verdad No se puede. En algunas cosas. Y bueno, todo depende de las situaciones y que podamos probarlo, y me parece la razonabilidad del gasto. Yo me acuerdo que uno de ellos era, y depende también de la envergadura y del despliegue de la actividad que haga cada uno. Digamos, si yo les digo que quiero deducir el gasto de gimnasio, ustedes me ven y dicen, no, ese no va al gimnasio. O dicen, no, fui a la peluquería porque tenía una reunión importante con el que os quiere ver la esquina, entonces te quería ver bien. Seguro esa discusión la pierdo. Ahora, si yo fuera, no sé, Magdalena Uña o alguno, había varios fallos en ese sentido, con distinto, porque esto no es matemática, esto es una cuestión de hecho y prueba. Siempre en derecho tributario hablamos de hecho y prueba y de discusión. ¿Qué es necesario y qué era necesario? ¿Qué era propia su actividad y qué no era? Ella de las cosas que tenía era, y que uno pueda probarlo, ¿no? para el trabajo que ella ejercía, buscarse la imagen pública es... Y bueno, esa era la discusión. Ella decía, es parte de mi trabajo, si yo no vengo vestida de determinada manera, y es difícil de medir, pero tampoco es tan descabellada. Entonces había, al sentido a favor del contribuyente, estaba ese, y había otro caso de Herblum Samuel, que es Chiche Herblum, para los que conocen por el apodo. A Chiche le fue mal, no me acuerdo qué quiso deducir, que era algo que no tenía mucha fundamento y mucha prueba, y dedució unos gastos medios extraños, y ahí fue a la
En estos dos casos, ¿qué es lo que ocurre? La AFIP los verifica y dice, che, no, este gasto está mal, este gasto está mal, este gasto está mal. Modificar la declaración jurada, sacando esos gastos, con lo cual el impuesto va a subir. En los dos recurrieron a defenderse judicialmente. En el caso de Magdalena Villasur le fue bien. En el caso de Chiche le fue mal. Había uno más de Charlie García, si no me equivoco, ¿sí? Que creo que le ha ido mal. Y hace poco, la semana pasada, no me acuerdo el nombre, no sé si vos te acordás, salió un fallo de corte, si no me equivoco, en el cual una persona, no lo leí, así que lo voy a buscar y se lo voy a traer. Que básicamente era la devolución de ropa de trabajo, ¿sí? Entonces, era el ejemplo que daba presente en café. claro, sí. Sí, era un contador que lo deducía era ropa de trabajo, es lo único que leí de su mano, pero digo, la lógica es la misma. ¿Es un gasto necesario para obtener, mantener y controlar la fuente de ganancia grabada? Y habría que verlo, qué sé yo. La idea de propósito es, yo me compraría el traje para estar en mi casa mirando televisión y no lo elijo. Si pudiera venir de otra cosa, vendría de zapatillas, pero no puedo. Entonces digo, el límite ese es finito, qué sé yo, digo, es una cuestión de hecho y prueba y de valoración. Los jueces, en definitiva, son los que terminan interpretando, y además depende de quién estemos hablando, qué renta generen, cuál es la naturaleza del gasto. Siempre la idea para ustedes, por ahí que les quede para la vida profesional, es si yo no hubiera tenido esta actividad que me genera esta renta, hubiera incurrido en ese gasto, si hay una vinculación así de tipo propósito, efecto, yo creo que es posible argumentar que es un gasto deducible. Si en realidad es un gasto que no fue necesario, o sea, que nunca hubiera gastado en eso, o sea, que desarrollo la actividad, no necesito gastar en esto otro, bueno, ahí creo que no vale la pena ni discutir, porque claramente es un gasto que está fuera. O si específicamente está vedado en la ley, es decir, esto no se puede deducir. Porque hay gastos, que vamos a ver un poco más adelante, que no se pueden deducir, y uno dice, pero, porque bueno, el legislador lo vedó, ¿no? Ahí, para borrar la discusión de si se puede o no se puede, si estaba bien, estaba mal, lo corrieron. Sí, todo depende. El de Charlie no era que lo juzgaban como por romper los instrumentos, digamos, y después como que querían. No me lo acuerdo, lo vamos, si quieren lo traemos y lo analizamos, pero es interesante leerlo, uno no accede a toda la... digamos, generalmente los fallos tienen una descripción somera de los hechos, no en profundidad, y no está toda la prueba, ya son reproducciones nomás, pero digo, es interesante leerlo para tratar de entender o darse una composición del lugar de cuáles eran los elementos esgrimidos, las cuestiones que se probaron, etc. También muchas veces hay que poder probarlo, ¿sí? Poder probar ese tipo de gasto. Es muy común, digamos, hoy en la actualidad, que tiene que ver con otro tema, pero que en general lo que se llaman las operaciones apócrifas o de proveedores apócrifos, donde voy de tema acá, pero digo, la AFIP busca anular el cómputo de un gasto. Y ahí lo fundamental muchas veces nos toca defender al contribuyente es poder demostrar que el gasto se hizo, estaba, era necesario, existió. Bueno, entonces digo, no solo es poder armar el argumento, que el argumento existe, sino también probarlo. Puede ser que el contribuyente sea real, pero no lo puede probar, y seguramente le va a ir mal, ¿sí? Pero bueno, podríamos estar hablando horas, y uno a veces se engancha con estas cosas que suenan medio cholulaje, porque siempre hay personalidades conocidas a veces, y otras no, pero digo, trasciende mucho cuando son personas conocidas públicamente, pero lo importante o lo central es, primero, tener cuál es el atalaya, digamos, del cual tengo que mirar las posibilidades que me presenta el contexto. Y ese mirador, me refiero con atalaya, ese punto de partida es el artículo 83, ¿sí? ¿Qué es deducible? Lo que es necesario para producir la renta. Para producir, para conservar, para mantener, ¿sí? Obviamente siempre sujeto a que sea algo real, verídico, demostrable, siempre y cuando no se encuentre específicamente vedado, ¿sí? Entonces acá estamos justo hablando de un tema en el cual esos gastos parecían gastos personales, no de la actividad. Entonces la línea era muy finita, ¿qué es gasto personal y qué es gasto de la actividad? Bueno, habrá que hacer un análisis específico, pormenorizado de cada situación para poder decir, este era un gasto personal, este era un gasto de la actividad, ¿sí?
no tiene, digamos, a medida que avancemos, vamos a encontrar de esto más casos y va a haber más situaciones, pero de vuelta, como idea central, ¿sí? También es traerles a cuento, a esta altura del avance, y antes que empecemos con renta de tercera, que cuando estamos en sujetos, por ejemplo, de cuarta, no tenemos un artículo que hable de deducciones de la actividad y que lo detalle, o que me dé el tratamiento, o que me explique, pero sin embargo, si ustedes tienen que, no sé, determinar el impuesto a las ganancias de ustedes mismos, mañana contadores, bueno, perfectamente podrían deducir todos los gastos que fueran necesarios para obtener la fuente de grava. Entonces digo, compran una impresora, compran una computadora, compran papel, compran lapicera, compran la ley, compran libros, que no son gastos deducibles. ¿Ustedes hubieran comprado esto si no fuera para hacer la actividad? ¿O alguien lo usa en casa para jugar con la familia o para, no sé? Digo, pues sí, bueno, ¿la librería cuál es? Si compré esta o si compré la otra, pero digo, en realidad es un gasto deducible. La impresora en realidad, o la computadora, será un bien mueble, amortizable, y lo que puedo deducirme será la amortización de ese bien mueble, ¿sí? Pero digo, un poco también traerles la idea de que en estos sujetos que tienen renta de cuarta, no me estoy refiriendo al ABC del artículo 82, sino que están por debajo, todo lo del F y G, que hacen actividad en forma independiente, puedo deducirme los gastos de la actividad. Cuando avancemos un poco más, vamos a encontrar situaciones como esta, conflictivas, situaciones donde claramente hay gastos que no se pueden deducir, está en el artículo 92, y otros que por ahí no están prohibidos, entonces uno, si lo puede realmente justificar, lo va a poder deducir, ¿sí? Bueno, con esto hemos hecho hasta acá un repaso de los temas centrales, me parece a mí, humildemente, de lo que es renta de cuarta categoría. Hoy mi idea es, esperen que estoy tratando de mover esto, empezar, por lo menos, dejarle planteado el esquema de lo que es renta de tercera categoría, ¿sí? Renta de tercera categoría, estamos acá, los que están en su casa, me refiero al raviol, es el primer esquema que yo hice. Acabamos de ver cuarta categoría, la clase pasada vimos primera y segunda, hoy avanzamos con tercera, vamos a volver, renta de tercera no la vamos a votar hoy, pero la idea central del artículo de la renta de tercera categoría está plasmado en el artículo 53 de la ley, ¿sí? El artículo 53 es el artículo, yo lo anoté debajo del cuadradito de renta de tercera, en ese esquema que intenté hacerles hoy a modo de repaso e introducción. El artículo 53 de la ley es el artículo central para entender lo que es renta de tercera categoría, ¿sí? Que vamos a volver muchas veces y lo vamos a leer